Las manos de Audrey temblaban mientras se ajustaba el velo negro. El espejo reflejaba a una mujer pálida con la espalda anormalmente recta. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Apenas había dormido en los últimos 3 días, organizando el funeral de su padre. Augustus Maverick había muerto de un ataque al corazón el martes. De repente, tal y como él quería, «No quiero ser una carga, cariño», le dijo a su hija. Ahora su gran casa estaba llena de parientes afligidos. La tía Marta estaba en la cocina, el tío Raymond recibía a los invitados, el primo Ethan aparcaba. Todos parecían haber encontrado algo que hacer para adormecer su pena con el trabajo. Audrey bajó al salón, donde estaba el ataúd. Su padre parecía tranquilo, como si estuviera dormido. Le ajustó distraídamente el clavel blanco del ojal, las flores favoritas de su madre, que había muerto hacía 15 años. «Cariño, tienes que comer». El marido de Leighton apareció junto a ella y le puso la mano en el hombro. Su tacto le resultó inesperadamente extraño. Más tarde, lo despidió. Los invitados ya se estaban reuniendo. La hora siguiente pasó como un borrón. Audrey aceptó mecánicamente las condolencias, asintió, estrechó manos. El sacerdote comenzó el oficio con voz suave. Miró el retrato de su padre, colocado junto al ataúd, un hombre sonriente con su chaqueta de tweed favorita. Así lo recordaría. El portazo de la puerta principal sonó como un disparo. Todo el mundo se volvió. En el umbral había una mujer joven con un vestido de cóctel blanco. Llevaba el pelo rubio peinado con ondas, un maquillaje impecable y zapatos de tacón de aguja, como si fuera a desfilar. Audrey no la reconoció de inmediato como Pearl Windham, la recepcionista del balneario que visitaba a veces. «Siento llegar tarde», anunció Pearl, con los tacones repiqueteando en el parqué. «Es un día tan importante que no podía faltar». Un susurro indignado recorrió la habitación. La tía Marta se apretó el corazón. «¿Qué haces aquí?», preguntó Audrey en voz baja. «Ay, querida». Pearl le dedicó una sonrisa deslumbrante. «He venido a apoyar a mi futuro marido en este momento de necesidad. Se acerca la boda». Con estas palabras, se acercó al congelado Leighton y lo besó vigorosamente en los labios, dejando un rastro de carmín escarlata. El tiempo se detuvo. Audrey pudo oír a la tía Marta desplomándose en el suelo, al primo Ethan maldiciendo entre dientes, a uno de los invitados dejando caer una copa. Pero todo parecía venir de muy lejos. Miró a su marido. Leighton estaba blanco como la tiza, con gotas de sudor en la frente. No apartó a Pearl, pero tampoco la abrazó. Se quedó allí de pie como un maniquí. «Creo que será mejor que te vayas». La voz de Audrey sonó sorprendentemente tranquila. «Pero si acabo de llegar», dijo Pearl malhumorada. «Además, todo el mundo debería saber la verdad. Leighton y yo nos queremos. Es el funeral de mi padre». «Oh, vamos». El viejo no puede sentir nada de todos modos. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Audrey miró el retrato de su padre. Le pareció que la sonrisa de la fotografía se había vuelto triste. Le vino a la mente su última conversación. Estaban sentados en su estudio, bebiendo whisky. Ella era la única de los hijos que había heredado su afición por el whisky escocés de Malta. «Estoy preocupado por ti, cariño», le había dicho entonces. «Leighton, le pasa algo. He visto gente así, el brillo exterior, pero por dentro está podrido. Cuídate». Ella hizo un gesto de despreocupación. «Papá, siempre tuviste prejuicios contra tu yerno». Él negó con la cabeza y volvió a servirle el whisky. Ahora, mirando a la ridícula pareja que tenía delante, un pálido Leighton y una triunfante Pearl con un desafiante vestido blanco, Audrey se dio cuenta de que su padre había tenido razón. Siempre la tenía. «Ethan», llamó a su primo, «¿serías tan amable de acompañar a tu invitada a la puerta?» «Será un placer», gruñó Ethan dirigiéndose hacia Perla. «No te atrevas a tocarme», chilló ella. «Leighton, díselo». Pero Leighton guardó silencio, con los ojos bajos. Toda su mirada decía, «No es culpa mía, es de ella». Mientras Ethan alejaba educada pero firmemente a la testaruda Perla, Audrey se quedó mirando el carmín de los labios de su marido. Una mancha roja brillante en su pálido rostro, como una herida. Sintió que en su interior crecía una rabia fría y cristalina, no por la aventura, sino por la falta de respeto a la memoria de su padre. Porque aquella advenediza se había atrevido a profanar el día de la despedida con su espectáculo barato. «Muy bien», pensó Audrey para sí. «¿Quieres drama, cariño? Te daré tal drama que no tardarás en recuperarte.
Se acercó al ataúd y tocó suavemente la mano fría de su padre. «Siento todo este lío, papá. Te lo compensaré, te lo prometo». Era imposible continuar el servicio en aquel ambiente. Los invitados empezaron a dispersarse, susurrando y sacudiendo la cabeza. Leighton intentó acercarse a su esposa, pero ella lo detuvo con la mirada. «Ahora no», dijo Audrey en voz baja. «Vete ya». Él asintió y se apresuró a salir. «Cobarde». La tía Marta se lamentaba en el sofá. El tío Raymond intentaba consolarla. Ethan regresó, frotándose los nudillos. «Esa cosa me ha arañado, ¿te lo puedes creer?», refunfuñó. «Lo siento, primo, podría haber...» «No», lo interrumpió Audrey. «No pasa nada, ya me encargo yo». Volvió a mirar el retrato de su padre. Le pareció que le guiñaba débilmente un ojo. «Venganza», pensó Audrey mientras subía a su habitación. «Debe servirse fría, muy, muy fría». Al otro lado de la ventana empezó a llover. La tienda de antigüedades Mavericks abría, como de costumbre, a las 10 en punto de la mañana. Audrey pasó un paño húmedo por una vitrina de broches victorianos. Su padre siempre decía que las joyas debían brillar. Aunque nadie las compre, siguen siendo obras de arte. Pasó una semana después del funeral. Leighton seguía viviendo en casa, pero ahora su comportamiento había cambiado radicalmente. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, siempre susurrando por teléfono y yéndose a otra habitación. Sus camisas olían al perfume de otra persona. «Buenos días, señora Maverick», dijo June, la asistenta, limpiando el antiguo espejo con marco de bronce. El día se alargó lentamente. 2 turistas entraron y echaron un largo vistazo a un juego de té de plata, pero no compraron nada. Un anciano coleccionista compró una estatua de porcelana. Audrey llevaba metódicamente los registros, ordenaba la mercancía, aconsejaba a los visitantes. A la hora de comer, fue a la cafetería de la esquina y se quedó helada en el umbral. En una mesa junto a la ventana estaban sentados Leighton y Pearl. Él discutía apasionadamente con ella y ella ponía morritos. Llevaba un vestido rojo ajustado, nada propio de un día de trabajo. «Y es su reunión urgente», pensó Audrey, dándose la vuelta. Por la noche, Leighton anunció que se iba de viaje de negocios durante 3 días. «Un cliente importante en Portland», explicó, evitando mirarla a los ojos. «Por supuesto», asintió Audrey. «Que tengas un buen viaje». En cuanto la puerta se cerró tras él, llamó a su vieja amiga Marge, que habían ido juntas a la universidad. «Audrey, querida, ¿qué tal estás? Me he enterado de lo de papá y ese horrible escándalo en el funeral. Háblame de Pearl Wyndham». «Oh, esa advenediza». Marge bajó la voz. «Trabajó un tiempo en nuestro departamento de ventas. Se marchó escandalizada diciendo que todos éramos unos perdedores y que ella se merecía algo mejor. Ahora creo que es recepcionista en algún spa». «¿En cuál?» «Serenity, creo. Ya sabes, el de la calle Oak». Al día siguiente, Audrey pasó por delante del spa a propósito. A través de la puerta de cristal pudo ver a Pearl sentada en el mostrador de la recepcionista, hojeando una revista de papel satinado. Frente a ella había una pila de folletos. «Oh, está estudiando la publicidad para su futuro negocio», explicó June cuando Audrey la interrogó con cautela. Le estaba contando a todo el mundo cómo iba a abrir su propio salón de belleza, pero aún no tiene dinero. Su sueldo es pequeño y no ha encontrado un patrocinador rico. «Todavía no», se corrigió Audrey mentalmente. «Pero ahora tiene a Leighton». Sacó su diario y empezó a anotar cosas. Ambiciosa, ansiosa de éxito rápido, impaciente, sin experiencia empresarial. Se cree más lista que los demás. El plan empieza a tomar forma. Si juega bien sus cartas, Pearl se atrapará a sí misma. «¿Quieres la buena vida, cariño?», pensó Audrey, mirando la foto de su padre. «Bueno, te ayudaré a conseguirla, solo por un tiempo. Un hombre que no respeta la muerte de otro no merece su propia felicidad». La vieja brújula tintineaba suavemente en la estantería. Audrey siempre la encendía antes de cerrar. Su padre decía que el sonido la ayudaba a pensar. June ya se había ido a casa. Los últimos clientes habían abandonado la tienda hacía una hora. En momentos como aquel, a solas con las antigüedades, le asaltaban los recuerdos. 5 años atrás, un acto benéfico a favor de la biblioteca municipal. Audrey no quería ir. Esas pomposas reuniones siempre la aburrían. Pero su padre había insistido. «Los inconformistas deben apoyar la cultura, cariño». Estaba de pie junto a la mesa del buffet, observando una aburrida disposición de canapés cuando alguien le dio un codazo, accidentalmente. Una copa de champán cayó sobre su vestido gris claro.
Dios mío, lo siento. El hombre alto del traje impecable parecía realmente disgustado. Soy tan torpe. Deje que se lo compense. Sacó un pañuelo blanco y empezó a secar la mancha, con un aspecto tan culpable como encantador. Leighton Holiday se presentó. Y me siento como una idiota. Audrey Maverick. Y solo es un vestido. No, déjame compensarte. Macbeth se estrena mañana en el teatro. Tengo una entrada extra. Sonrió tan abierta y directamente que Audrey aceptó, sin esperárselo. Después de la obra pasearon por la ciudad nocturna. Leighton le habló de su trabajo en la constructora, de sus planes de futuro. Escuchó sus historias sobre la tienda de antigüedades. Parecía realmente interesado, no el snob que solía frecuentar los actos benéficos. Antigüedades. Es increíble, se maravilló. Cada cosa guarda una historia, un misterio. Usted y su padre están haciendo algo importante. En realidad, la tienda la fundó mi madre, corrigió Audrey. Háblame de ella. Y lo hizo, por primera vez en mucho tiempo. Cómo Grace Maverick, nacida Blackwood, se había enamorado de las antigüedades cuando era adolescente. Cómo ahorró para su primera colección. Cómo conoció al padre de Audrey en una subasta. Ambos querían comprar el mismo broche victoriano. Mamá solía decir que las antigüedades no solo debían venderse, sino que debían encontrar a los dueños adecuados, aquellos que supieran apreciar su alma. Leighton escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada. Sus ojos marrones reflejaban las luces de la calle. Era una mujer increíble, dijo en voz baja. Sí, lo era. Grace murió de cáncer cuando Audrey tenía 17 años. La tienda era su legado, su padre no quería venderla, aunque nunca le habían interesado especialmente las antigüedades. Es tu futuro, le dijo a su hija. Su romance con Leighton se desarrolló rápidamente. Venía a la tienda con flores, organizaba sorpresas, le presentaba amigos. Parecía perfecto, atento, cariñoso, comprensivo. 6 meses después, le propuso matrimonio, en un restaurante en la azotea, con vistas a la ciudad nocturna. Un anillo en una copa de champán. Un poco cursi, pero Audrey estaba demasiado enamorada para prestar atención a esas nimiedades. Su padre escuchó la noticia en silencio. Luego se sirvió un whisky. ¿Estás segura, cariño? Papá, es maravilloso. Demasiado maravilloso. Augustus sacudió la cabeza. Como una tarjeta de Navidad con un cachorro. ¿Sabes cuál es el problema con esas tarjetas? Siempre son un poco falsas. Pero Audrey no escuchaba. Estaba contenta. La boda fue en el club de campo. Vestido blanco, fotos del lago, champán y baile, hasta el amanecer. Leighton resplandecía de felicidad cuando la presentó a sus colegas. Ahora formas parte de nuestra familia, dijo su madre. Una mujer demacrada con los labios apretados. Luna de miel en las Bahamas. Comprar una casa, acogedoras veladas juntos, como en una película romántica. Y entonces algo cambió sutilmente. Leighton comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, menos interesado en la tienda. Se irritaba por las cosas más pequeñas. Tal vez podríamos salir de la ciudad el fin de semana. Audrey lo sugirió. Lo siento, amor, es mucho trabajo. La próxima vez. La próxima vez nunca llegó. Las primeras sospechas surgieron hace un año. Nuevo perfume. He cambiado mi imagen. Llamadas extrañas por las noches. Es un cliente, cariño. Viajes de negocios que se volvieron imposibles de comprobar. Y luego vino el funeral de papá y el vestido blanco de Pearl. Audrey pasó la mano por encima de la brújula antigua. La flecha se balanceaba suavemente. Tenías razón, papá, sobre las tarjetas de Navidad. Sacó el teléfono y marcó el número de una vieja conocida, Ruth Parker, una socialité aficionada a los cotilleos. Ruth, soy Audrey. Dime, ¿qué sabes del Spa Serenity? Y su administrador. Un plan de venganza requería una preparación meticulosa. Afortunadamente, Audrey tenía tiempo y paciencia. La mañana empezó igual para ambas mujeres, con una taza de café y planes para el día. Solo que Audrey sorbía tranquilamente su café expreso en una silla antigua del siglo XIX, mientras que Pearl engullía frenéticamente una bebida instantánea, intentando maquillarse y responder a los mensajes de Leighton al mismo tiempo. La tienda de antigüedades de los Mavericks recibió a la anfitriona con un acogedor silencio. La luz del sol que entraba por los cristales de la ventana jugaba con las facetas de los jarrones de cristal y los candelabros de plata. A Audrey le encantaban esos momentos matutinos a solas con las antigüedades. Cada una de ellas guardaba su propia historia,
sus propios secretos. Mientras ordenaba metódicamente las etiquetas con los precios, pensó en lo mucho que tenían en común las antigüedades y las personas. A menudo ambas resultaban no ser lo que parecían a primera vista. A 2 manzanas de la tienda, Pearl entró corriendo en el balneario Serenity, ajustándose la falda mientras avanzaba. La encargada miró su reloj, pero guardó silencio. Después de todo, la sobrina de su amiga no era tan fácil de despedir. Pearl se tumbó en el mostrador de la recepcionista y dejó el espejo y el neceser de maquillaje sobre la mesa con el gesto habitual. Iba a ser un día largo. El tiempo fluía de forma diferente en estos mundos paralelos. En la tienda de antigüedades parecía ralentizarse, lo que le permitía fijarse en cada detalle, oír cada sonido, desde el suave tic-tac del reloj antiguo hasta el susurro de los vestidos de los visitantes. Audrey recibía a los clientes con la misma elegancia pausada con la que su madre había guiado las visitas guiadas por la tienda. Podía contar a cada uno la historia del artículo que le interesaba y encontrar exactamente lo que buscaban, a veces incluso antes de que se dieran cuenta de lo que buscaban. En el spa, el tiempo se dispersaba entre llamadas telefónicas, anotaciones en el diario, conversaciones con clientes y cuchicheos con colegas. Pearl estaba en constante movimiento, soñando con el futuro que estaba por llegar. Reservaba clientes para los tratamientos, mientras buscaba en Internet el equipamiento de los salones de belleza. Su AI la atraía como una polilla a la llama. Por la noche, los caminos de las 2 mujeres volvieron a cruzarse, aunque ellas no lo sabían. Audrey estaba sentada en su sillón favorito con una copa de vino, escuchando a Leighton hablar por teléfono en la habitación contigua. Su voz, amortiguada por la pared, sonaba desacostumbradamente joven y excitada. «Claro, nena. He pensado en todo. Pronto estaremos juntos». Al mismo tiempo, Pearl estaba tumbada en la cama de su piso de alquiler, con el teléfono pegado a la oreja y sonriendo. «¿De verdad? ¿Y vas a ayudarme con la peluquería? Ay, cariño». Su mirada se desvió hacia la revista de papel satinado abierta en el artículo «Cómo montar un negocio de éxito en el sector de la belleza». 2 mundos, 2 realidades. Audrey vio todas las grietas de este ingenuo plan, todos los defectos de este sueño, igual que veía los sutiles signos de falsificación en las antigüedades falsas. Ella lo sabía. A veces el castigo más cruel es el cumplimiento de los deseos, especialmente aquellos para los que no estás preparado. En el silencio de la noche, las 2 mujeres pensaron en el mismo hombre, una con la amargura del reconocimiento, la otra con la anticipación de la victoria. Ambas no sospechaban que el destino ya había empezado a tejer su propia historia, en la que cada cual será recompensado según sus méritos. Y se imaginan, en solo 6 meses había facturado $1 millón. Pearl agitaba una revista de papel satinado ante sus colegas en el salón del spa. Empezó como nosotras, de recepcionista. Marcy, la masajista, se limitó a suspirar mientras removía su café instantáneo. Llevaba una semana escuchando las historias de éxito de Pearl. Todo es cuestión de adoptar el enfoque adecuado, continuó Pearl, paseándose por la estrecha habitación. Hay que pensar a lo grande, no solo un salón de belleza, sino toda una cadena, con un concepto único. Ya lo tengo todo pensado. Pearl, ¿qué te parece el nombre? Ruidoso. Marcy se encogió de hombros. ¿De dónde sacarás el capital inicial? Pearl sonrió enigmáticamente. Tengo un inversor, un hombre que cree en mí. No especificó que Libby aún no había hecho una promesa en firme. Leighton había hablado de forma ágil, refiriéndose a la necesidad de arreglar algunos asuntos. Pero Pearl estaba segura de que solo era cuestión de tiempo. Aquella tarde, sentada en un café con Leighton, le enseñó con entusiasmo fotos de los interiores en su tableta. Mira, cariño, así es como debería ser la recepción. Mármol, cristal, todo en blanco y dorado. Y orquídeas vivas. Cariño, ¿no crees que deberías empezar con algo un poco más modesto? Preguntó Leighton con cautela, mirando los precios de las encimeras de mármol. ¿Más modesto? Pearl frunció los labios. Ya estoy harta de estos sitios. Suficiente. O lo haces de lujo o no lo hagas. Leighton permaneció en silencio, mirando fijamente su café. Aún no se le había ocurrido cómo explicarle a Pearl que sus ahorros solo cubrirían un par de meses de alquiler. Al día siguiente, Pearl se apuntó a un curso de formación empresarial titulado «Cómo abrir un salón de belleza de éxito en 30 días». El seminario estaba dirigido por un hombre imponente con un traje caro que prometía revelar los secretos de unos ingresos millonarios.
Lo principal es el posicionamiento adecuado, dijo. Segmento premium, solo premium. Olvídate de la clase turista, ahí no hay dinero. Pearl garabateó en su cuaderno, asintiendo con entusiasmo. Cada palabra encajaba en su imagen del éxito futuro. Después del seminario, intentó entablar conversación con la exitosa propietaria de la cadena de peluquerías, pero se limitó a sonreír amablemente y se marchó, sin mostrar ningún interés por la asombrosa idea de negocio de Pearl. Está bien, murmuró Pearl mirando a la mujer mientras se alejaba. Pronto veréis de lo que soy capaz. No se dio cuenta de que una de las participantes la observaba atentamente. Carol Jenkins, amiga de Audrey desde hacía mucho tiempo, tomó nota en su teléfono. Esa tarde Audrey recibió un mensaje de texto. Tu oponente se está preparando para el gran salto. Ha estado viendo vídeos motivacionales. Va a abrir un salón de lujo. Es curioso, ni siquiera sabe la diferencia entre los segmentos premium y de lujo. Audrey sonrió, guardando el teléfono. El plan empezaba a tomar forma. La ambición y la ingenuidad eran una mezcla potente, sobre todo cuando había dinero ajeno de por medio. Aquella noche, en su piso de alquiler, Pearl hojeó revistas de papel satinado, recortando fotos de interiores y equipamientos. Sobre la mesa había un cuaderno con notas del seminario y cálculos aproximados. Las cifras no cuadraban, pero a Pearl no le importaba. Estaba segura de que siempre habría mucho dinero para los grandes sueños. 10 manzanas más allá, Audrey también estaba despierta. Estaba consultando información sobre las quiebras de salones de belleza en el último año. Las estadísticas eran decepcionantes. El 80% quebraba en el primer año de funcionamiento. Sobre todo, los que intentaban entrar directamente en el segmento de lujo sin experiencia ni contactos. ¿Sabes, papá? Se volvió mentalmente hacia la foto de su padre. A veces, lo peor es conseguir lo que sueñas, sobre todo cuando no estás preparado para ello. Los domingos por la mañana en la tienda de antigüedades siempre empezaban más tarde de lo habitual. A Audrey le encantaban esas horas tranquilas, en las que no se puede tener prisa para ordenar los papeles, reflexionar, hacer planes. Sobre la mesa, frente a ella, había un cuaderno con notas recopiladas durante las últimas semanas. Releía metódicamente las entradas, haciendo anotaciones de vez en cuando. La historia de Pearl Wyndham iba tomando forma como un mosaico, fragmento a fragmento. Padres de clase media, padre maestro de escuela, madre enfermera. Fue a la universidad, pero no terminó. Cambié 5 veces de trabajo en 3 años. Me fui de cada sitio con un escándalo. No me apreciaban. Merezco algo mejor. Audrey dio un sorbo a su café mientras se enfriaba, recordando su conversación con Marcy, la masajista del balneario. Siempre está pidiendo prestado, le dijo Marcy. Una para un bolso nuevo, otra para zapatos. Y el mes pasado encargó un vestido a un famoso diseñador. ¿Te imaginas? Pagó 3 sueldos. Ahora tiene hambre, pero está contenta. El panorama era cada vez más claro. Pearl vivía en un mundo de ilusiones, donde el brillo exterior era más importante que el bienestar real. Alquilaba un piso minúsculo en un barrio indeseable, pero vestía ropa de marca, casi siempre falsa. Comía comidas precocinadas baratas, pero publicaba regularmente fotos de restaurantes caros en las redes sociales. Solía prepararse un cóctel por noche y pedía a sus amigos que la fotografiaran desde distintos ángulos. Vanidad, escribió Audrey en un cuaderno. Un deseo de aparentar más que de ser. Falta total de cultura financiera. Afición al consumo ostentoso. Recordaba a su padre enseñándole a juzgar a la gente. No mires lo que dice una persona, sino lo que hace. Especialmente con el dinero, siempre muestran su verdadera cara. Pearl era predecible en su ansia de éxito rápido. No se daba cuenta de que en los negocios no hay atajos, especialmente en el sector de la belleza, donde la reputación y los contactos son más importantes que el capital inicial. Audrey sacó un segundo cuaderno, uno nuevo, y empezó a trazar un plan. En la primera página apareció una lista. Primera fase, apoyo y ánimo. Etapa 2, presionar para que se gaste mucho. Tercera fase, crear la ilusión de un lanzamiento exitoso. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Audrey, soy Carol. No vas a creer lo que he descubierto. Tu Pearl pidió un préstamo al consumidor con tasas de interés demenciales. Ella dice que es para la matrícula, pero compró un coche nuevo en un contrato de arrendamiento. Un BMW de segunda mano, pero con las mejores especificaciones. Interesante, dijo Audrey. ¿Y sus ahorros? ¿Qué ahorros? Se rió Carol. Vive a crédito.
Deudas de tarjetas, plazos, su única esperanza es su marido. Mi marido, repitió Audrey mentalmente. Layton, sus ahorros, unos 50,000, ella sabía la cantidad exacta. Sería suficiente para abrir una peluquería de primera, salvo para el pago inicial del alquiler y las reparaciones básicas. Pasó la página de su cuaderno y escribió. Cuarto paso, ayúdame a encontrar el espacio perfecto, caro, muy caro. Aquella tarde, cerrando la tienda, Audrey se detuvo ante un espejo vintage con marco de bronce. Lo había heredado de una familia desestructurada, antaño adinerada pero incapaz de dejar de gastar a tiempo. Es curioso, pensó mirando su reflejo. Siempre vemos en los espejos lo que queremos ver. Rara vez nos damos cuenta de las primeras grietas que presagian el colapso. Audrey sonrió a su reflejo. El plan estaba listo. Solo quedaba dejar que Pearl hiciera el resto por sí misma. Al fin y al cabo, el peor enemigo de un hombre ambicioso es su propia ambición. No, esta habitación es demasiado pequeña. Pearl frunció los labios mientras observaba la luminosa estancia del centro comercial. Y no hay ventanas panorámicas, lo vi en una revista. La agente inmobiliaria asintió cansada. Era su séptima propiedad esta semana. Pearl rechazaba todas las opciones, aunque costaban más de lo que podía permitirse. Hay un sitio estupendo en Maple Avenue, comenzó a decir la agente con cautela. Pero es considerablemente más caro. A Pearl se le iluminaron los ojos. Enséñamelo. Una habitación espaciosa en un edificio histórico. Techos altos, enormes ventanales con vistas a la concurrida calle. Pearl se enamoró a primera vista. Es perfecto, exhaló. Así es exactamente como imaginaba que sería mi salón. El alquiler. No importa, la interrumpió Perla. Lo acepto. Aquella tarde le enseñó fotos del local a Layton. Estaban sentados en su bar favorito, donde esperaba esconderse de las miradas indiscretas. Cariño, mira esto. Podrías hacer un interior increíble aquí. El mostrador de mármol de la recepción, las arañas de cristal. Perla. Layton jugueteó con su servilleta. Es muy caro. ¿Por qué no empezamos con algo más sencillo? ¿Más sencillo? Le temblaba la voz. ¿No crees en mí? ¿En nuestro futuro? Claro que sí, pero... Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Prometiste ayudar? ¿O...? Entornó los ojos. ¿O has cambiado de opinión sobre dejarla? Layton suspiró. Miraba fijamente el rostro radiante de Pearl y no encontraba fuerzas para decir la verdad. Que sus ahorros apenas le alcanzaban para el pago inicial. Que el banco no le prestaría sin aval. Que todo este plan era como un castillo de naipes. De acuerdo, se rindió. Hablaré con el banco. Al día siguiente, Pearl recibió una extraña llamada. «Señorita Wyndham, me llamo Victoria Grant y represento a una empresa de inversiones. Estamos interesados en su proyecto». Audrey escuchó la grabación de la llamada hecha por su amiga Carol. La misma Victoria Grant. Todo iba según lo previsto. Mordió el anzuelo, informó Carol. Ni siquiera preguntó cómo conocíamos su proyecto. Pasó directamente a hablar de su concepto único. «Genial», anotó Audrey en su cuaderno. «Ahora lo más importante es no asustarla, que piense que la suerte le viene dada». Una semana más tarde, Pearl ya estaba mostrando a Layton las estimaciones preliminares. Las cifras eran astronómicas. «Pero mira, cariño, los inversores están dispuestos a poner parte del dinero. Solo tenemos que hacer un pago inicial y renovar. Unos míseros 100,000. Layton palideció. ¿100,000? Sí. Pearl se encogió de hombros. Son negocios, cariño. No puedes escatimar en un sueño. No se dio cuenta de que se estaba atrapando a sí misma. No vio las señales de alarma. Las negociaciones con los iban demasiado fluidas. Las cuestiones complicadas se resolvían con demasiada facilidad. Audrey contemplaba este espectáculo con una mezcla de satisfacción y lástima. A veces el castigo más cruel es el cumplimiento de los deseos. «Sabes, papá», dijo aquella tarde, mirando la fotografía de su padre. Ni siquiera se da cuenta de que se está cavando un agujero. Y es exactamente el tipo de agujero que quiere. Uno lujoso, caro y con fachada de mármol. En ese momento, Pearl estaba firmando el contrato de alquiler. Sus manos temblaban de emoción mientras firmaba. Los sueños se hacen realidad, pensó. Y las pesadillas también, podría haber añadido Audrey. ¿Un foro empresarial para propietarios de salones de belleza? Pearl consideró la brillante invitación. ¿Por qué yo? Seleccionamos a los empresarios más prometedores, sonrió Victoria Grant. Nos interesa tu concepto.
La sala de conferencias del Ritz-Carlton era impresionante. Pearl tomó asiento en primera fila y sacó un cuaderno. A su alrededor se sentaban propietarios de salones de éxito, a algunos de los cuales reconoció por las fotos de las revistas. Victoria, en realidad Carol, amiga de Audrey, abrió la presentación. La principal tendencia de este año es un enfoque integrado. Los clientes del segmento premium esperan una gama completa de servicios. El espacio mínimo para un salón de este tipo es de 200 metros cuadrados. Pearl no tardó en tomar nota. Su pequeño espacio de 70 metros le pareció de repente lamentable. Después del foro, una mujer elegante se le acercó. Me llamo Elizabeth y soy consultora de desarrollo empresarial. ¿Le gustaría hablar de su proyecto? Elizabeth era otra conocida de Audrey, una contable experimentada, muy versada en las trampas de la industria de la belleza. Mientras tomábamos un café, examinó el plan de negocio de Pearl. No está mal, pero tiene defectos importantes. En primer lugar, la ubicación. Su espacio no es adecuado para un formato premium. Mira Maple Avenue. Sí, es más caro, pero se amortizará. ¿Y el equipamiento? Pearl tiene los catálogos. Olvídate de esas opciones económicas. Elizabeth sacudió la cabeza. Solo marcas italianas para la clase superior. Toma. Le tendió un folleto brillante. Esto es lo mínimo. Pearl palideció al ver los precios. Hay empresas de alquiler que trabajan con salones de belleza. Puedo recomendarles socios fiables. Una semana después, Pearl estaba sentada en el despacho de la empresa de leasing. El director, otra persona del círculo de Audrey, estaba examinando los documentos. Claro, podemos proporcionar el equipo. El pago inicial es del 30%, el resto a plazos durante 3 años. ¿30%? Pearl apretó el bolso con nerviosismo. Esos son solo 90,000, sonrió el gerente. Era una inversión razonable para un proyecto tan prometedor. Aquella tarde le enseñó los cálculos a Leighton. Mira, cariño, todo está saliendo bien. El banco ha aprobado un préstamo para la renovación. Alquilaremos el equipo, dijo. Pearl, Leighton, se frotó las sienes. ¿Estás segura? Es mucho dinero. Pero las perspectivas son estupendas. Sacó una presentación del foro. Aquí, los expertos lo confirman. Con el enfoque adecuado, se amortiza en 6 meses. No se dio cuenta de cómo el enfoque correcto la había endeudado. Un préstamo para reparaciones, un arrendamiento financiero de equipos, un préstamo para el primer pago del alquiler. Cada paso parecía lógico y razonable. Al fin y al cabo, eso era lo que aconsejaban los DAO. Audrey seguía los acontecimientos a través de sus informadores. El plan funcionaba a la perfección. Cada nuevo DAO empujaba a Pearl a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, pero con tanta profesionalidad que no despertaba sospechas. ¿Todo listo para abrir?, preguntó Victoria en la siguiente reunión. Casi, se alegró Pearl. Solo falta comprar los cosméticos y contratar al personal. Yo puedo ayudar con eso. Hay un gran proveedor de marcas de lujo, una nueva ronda de deudas, nuevas obligaciones. Pero Pearl no podía parar. Había invertido demasiado. Había llegado demasiado lejos. Aquella tarde, sentada entre cajas de cosméticos caros, intentó hacer números. Préstamo bancario, leasing, intereses. Las sumas le daban vueltas en la cabeza. Todo saldrá bien, susurró a su reflejo. Lo importante es empezar bien. En su despacho, Audrey releía los informes de los DAI. Todos los movimientos de Pearl eran predecibles. La ambición y el miedo a parecer fracasada la empujaban exactamente hacia donde tenía que ir. Sacó un calendario y anotó la fecha de apertura del salón. No faltaba mucho para el desenlace. Leighton hizo las maletas lentamente, como si esperara que algo cambiara. Las manos le temblaban ligeramente al doblar las camisas en la maleta. Audrey se quedó en el umbral de la puerta del dormitorio, mirándolo agitarse. «Lo siento», repitió por 10ª vez. No quería que las cosas acabaran así. Audrey guardó silencio. Observó cómo su marido sacaba trajes de la estantería, cómo revisaba las corbatas, cómo guardaba con cuidado los gemelos, un regalo por su primer aniversario. Sus movimientos eran inquietos, como si tuviera miedo de pararse a pensar en lo que estaba haciendo. «Puedes quedarte con la casa», continuó Leighton. «Y el coche también. Conseguiré un piso». «Lo sé», contestó Audrey en voz baja. «Pearl ya te ha encontrado un sitio en el centro». Se estremeció al oír el nombre de su amante. «¿De dónde eres?» «Es un pueblo pequeño, Leighton. Todo el mundo lo sabe todo».
Se dio la vuelta, ocultando los ojos. En la mesilla de noche estaba su fotografía de boda. Audrey con un vestido blanco sonriendo a la cámara. Leighton mirándola con adoración. Hacía 5 años. Toda una vida. El teléfono de su bolsillo vibró. Otro mensaje de Pearl. Tenía prisa por mudarse. Decía que había encontrado el piso perfecto, que era hora de empezar una nueva vida. «Deberías irte», dijo Audrey, notando cómo se estremecía al oír la vibración. «Está esperando. Audrey, escucha». «No», sacudió la cabeza. «Vete. Los abogados decidirán el resto». Él asintió, recogió sus maletas y se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. «Te quería de verdad». Luego. «Lo sé», volvió a decir Audrey. Entonces, sí. Cuando la puerta se cerró tras él, ella se hundió lentamente en una silla. De repente la casa le pareció enorme y vacía. Esa misma noche, Pearl celebró su victoria en un bar de moda. Estaba rodeada de sus Bahamas, en su mayoría las mismas administradoras de los distintos salones que estaban celosas de su éxito. Ahora todo sería diferente. Pearl estaba radiante cuando levantó su copa de champán. Su propio negocio. El hombre que amaba. «Te dije que me merecía algo mejor». No se dio cuenta de cómo la miraban los camareros, de cómo sus chinesos fruncían el ceño, de cómo Leighton se movía incómodo en su silla. Estaba embriagada de victoria. Y esa esposa suya, Pearl bajó la voz hasta convertirla en un susurro teatral. «Tendrías que haberle visto la cara. Ni siquiera intentó luchar. Simplemente le dejó marchar, ¿te lo imaginas?» Los Anlola sintieron, ocultando sus sonrisas. La historia de un marido robado y una familia rota ya estaba haciendo correr rumores. El teléfono de Audrey no paraba de sonar. Amigos comunes, conocidos, colegas, todos querían expresar su apoyo, simpatizar, cotillear. «Cariño, ¿estás bien?» La voz de la tía Marta temblaba de indignación. «Ese cabrón, y ese... que...» «No pasa nada, tía», contestó Audrey con calma. «Es mejor para todos». «¿Mejor? ¿Cómo puedes...?» «Confía en mí», sonrió Audrey, mirando la foto de su padre. «Sé lo que hago». Una semana después, Pearl y Leighton se mudaron a su nuevo piso. Enormes ventanales, barrio de moda, alquiler cósmico. Pearl insistió. «Tenemos que vivir decentemente». «¿Qué tal algo un poco más modesto?», sugirió Leighton con cautela, estudiando el contrato de alquiler. «¿Más modesto?». Pearl frunció el ceño. «Cariño, no querrás volver a esa vida gris, ¿verdad? Nos merecemos algo mejor». No le vio hacer una mueca de dolor. No le vio preocuparse mientras firmaba el contrato. No se dio cuenta de que sus ahorros menguaban día a día. Entre el alquiler del piso y la inversión en su salón de belleza, cada vez le quedaba menos dinero. Audrey recibía informes detallados de cada uno de sus movimientos. Sus Chanel. Agentes inmobiliarios, asesores, incluso los camareros del bar favorito de Pearl, le informaban de cada gasto, de cada decisión. «Alquilaban un piso por $4,000 al mes», informaba Carol. «Más los servicios, y el salón aún no les reporta ingresos». «Estupendo», anotó Audrey en su cuaderno. «¿Y el equipamiento?» «El primer pago del alquiler es dentro de 15 días. ¿Adivina quién paga?» Audrey lo sabía. Leighton. Siempre pagaba cuando se sentía culpable. Y ahora su culpabilidad estaba en su punto álgido. Aquella tarde estuvo sentada en el estudio de su padre durante largo rato, revisando viejas fotografías. Aquí ella y Leighton en la fiesta de compromiso, jóvenes, felices, enamorados. Aquí estaba la boda. Su padre fruncía el ceño, como si esperara problemas. «Sabes, papá», susurró Audrey, «a veces hay que dejar marchar a un hombre y dejar que encuentre su propio camino. Sobre todo si ese camino lleva exactamente a donde tú quieres que vaya». En el piso nuevo, Pearl estaba guardando las cosas, canturreando para sí misma. Estaba contenta. Todo estaba saliendo exactamente como lo había soñado. O casi. «Cariño», le dijo a Leighton, «vamos a ver muebles nuevos este fin de semana, ¿vale? Este es demasiado... sencillo». Leighton asintió en silencio, calculando mentalmente el saldo de su cuenta. Pero, ¿cómo iba a decir que no a la mujer por la que había dejado a su familia? Audrey apagó la luz del despacho. El plan estaba funcionando a la perfección. A veces el peor castigo es conseguir todo lo que quieres, sobre todo cuando no estás preparado para ello. La renovación del salón de belleza estaba en pleno apogeo. Pearl estaba en medio del caos, mostrando al diseñador otra foto de una revista brillante. «Este es el mármol para el mostrador de recepción»,
y asegúrate de que esté retroiluminado. Y aquí hay una araña de cristal. La he pedido a Italia. El diseñador arrugó la nariz, calculando los costes. El presupuesto ya era el doble de alto, pero Pearl no pareció darse cuenta. Y otra cosa, sacó un nuevo folleto. Pongamos una pared de espejos con una cascada. Señorita Wyndham, requerirá un rediseño completo de las comunicaciones. No importa, tiene que ser perfecto. Esa tarde, le mostró las estimaciones a Leighton. Se sentó en la cocina de su nuevo piso, pálido ante las cifras. Pearl, esto es demasiado. Quizá deberías... ¿Qué? Se dio la vuelta bruscamente. ¿Renunciar al sueño? ¿Hacerlo barato? Creía que creías en mí. Leighton abrió en silencio la aplicación bancaria. Sus ahorros se derretían como la nieve en primavera. Entre el piso caro y los interminables gastos del salón, cada vez le quedaba menos dinero. Claro que lo creo, dijo cansado. Solo tienes que tener más cuidado. Pero Pearl no estaba escuchando. Estaba escribiendo un mensaje a su jefe de publicidad. Pide vallas publicitarias, 3 de ellas, en las calles principales, y consigue un anuncio brillante, a todo color y a toda página. La primera señal de alarma sonó cuando llegó la factura del material italiano. El importe, incluidos los gastos de envío y los derechos de aduana, era 1/3 superior a lo previsto. No pasa nada, nos las arreglaremos. Pearl firmó valientemente un contrato con el banco para un nuevo préstamo. La segunda llamada fue un retraso en las obras. La cascada requería un proyecto especial, aprobaciones, materiales adicionales. Es solo dinero, se tranquilizó mientras retiraba los últimos ahorros de su cuenta. Leighton se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Intentaba encontrar proyectos adicionales, trabajos a tiempo parcial, cualquier cosa para tapar el creciente agujero financiero. Mientras tanto, en la tienda de antigüedades Mavericks, Audrey estudiaba en silencio las joyas antiguas, escuchando los informes de sus informadores. Ya han gastado más de 300,000, informó Carol. Préstamos, plazos, todos sus ahorros. ¿Y los anuncios? Es una locura. Encargó una campaña publicitaria como para una marca de la red. El presupuesto es de otros 50,000. Audrey asintió tomando notas en su cuaderno. Todo iba según lo previsto. Pearl se estaba atrapando a sí misma sin darse cuenta. Aquella tarde, al pasar por delante del salón, vio a Pearl de pie en el escaparate, admirando su reflejo en el interior a medio terminar. Tenía cara de triunfo. Pobre chica, pensó Audrey. Ni siquiera se da cuenta de que no está construyendo un salón de belleza, sino su propia tumba financiera. En casa, sacó una vieja fotografía de su padre. Estaba de pie a la entrada de la joyería, que tuvo que cerrar durante la crisis. «Recuerda, papá, que solías decir, nunca inviertas más de lo que puedas perder», dijo. «Supongo que algunas personas necesitan aprender de sus errores». Pearl no durmió aquella noche, sentada sobre sus cálculos, intentando llegar a fin de mes. Los números no cuadraban, pero ella ahuyentaba los pensamientos perturbadores. «Saldrá bien», susurró a su reflejo. «Tiene que salir bien». No sabía que cada movimiento, cada decisión, estaba cuidadosamente calculada, y que el hombre que creía su rival derrotado acababa de darle cuerda suficiente para que ella misma tensara la soga. El primer mes del salón de belleza de Pearl había terminado con pésimos resultados. Perla estaba sentada tras el mostrador de mármol de la recepción, comprobando por enésima vez los números del informe. ¿Solo 12 clientes en la semana? Miró las entradas del libro de registro. Es imposible, tiene que haber un error. La lujosa sala con su cascada y sus arañas de cristal estaba vacía la mayor parte del día. Los artesanos sobrevalorados se aburrían en sus despachos. Raros visitantes se asomaban, pero cuando veían la lista de precios, se marchaban educadamente. Por la noche estalló otro escándalo en su piso de alquiler. ¿Cómo que no pueden pagar el alquiler? Pearl miró a Leighton con los ojos muy abiertos. «Me prometiste que me apoyarías». «Ya he invertido todo lo que tenía», respondió cansado. «Las cuentas crecen, pero los ingresos son casi inexistentes. Porque necesito más publicidad. Si tú... ¡Basta!». Leighton le levantó la voz por primera vez. «¿Te das cuenta de la deuda en la que nos estamos hundiendo?». Pearl retrocedió, sin reconocer al hombre irritado y envejecido. ¿Dónde estaba el hombre confiado que le había prometido el oro? «Pediré otro préstamo», murmuró. «¿Qué tipo de garantía?». Leighton sonrió amargamente. «No nos queda nada.
Entró en el dormitorio dando un sonoro portazo. Pearl se quedó sola en el salón, mirando las facturas de los servicios, los avisos de morosidad y las demandas del banco. Al día siguiente intentó negociar los plazos con el casero. «Lo siento, señorita Wyndham, pero los negocios son los negocios», respondió él secamente. «O se paga a tiempo o rescindimos el contrato». En el salón también había problemas. 2 maestras ya habían dimitido sin esperar a los clientes prometidos. Los cosméticos de primera calidad acumulaban polvo en las estanterías. Sus fechas de caducidad se acercaban inexorablemente. Leighton se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, evitando volver a casa. Un día, Pearl vio por casualidad un historial de búsquedas en su teléfono. ¿Cómo declararse en quiebra? Consecuencias del impago de un préstamo. «No puedes hacerme esto», gritó por la noche. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Qué has hecho?», preguntó en voz baja. «¿Arruinar mi matrimonio? ¿Vaciar mis cuentas? ¿Endeudarme?». Sus ojos leyeron lo que Pearl más temía: arrepentimiento. Arrepentimiento por las decisiones que había tomado. De vuelta en la tienda de antigüedades, Audrey recibía con calma otro informe de sus informadores. «El salón está a punto de cerrar», informó Carol. «Prácticamente no hay clientes, los gastos triplican los ingresos». «¿Y la vida personal?», preguntó Audrey, limpiando el espejo antiguo. Leighton dormía en el despacho cada vez con más frecuencia. «Dicen que ha empezado a beber». Audrey asintió. El plan estaba funcionando a la perfección. Cada grieta en la relación de Pearl y Leighton era predecible. Como un jarrón de porcelana pegado con descuido, su unión se desmoronaba ante sus ojos. Esa noche, en distintos puntos de la ciudad, 2 pares de ojos miraban fijamente a la oscuridad. Pearl, intentando salir de un desastre financiero. Leighton, pensando en cómo una decisión precipitada había arruinado toda su vida. Y solo Audrey dormía profundamente, sabiendo que la venganza es un plato que realmente se sirve mejor frío, sobre todo cuando lo preparan los propios culpables. A las 3 de la madrugada, Pearl estaba sentada en el suelo de su salón vacío, rodeada de papeles, facturas, contratos, avisos de morosidad. Los papeles se arremolinaban a su alrededor como hojas caídas. «Tiene que haber una salida», murmuró, contando los números por enésima vez. Siempre hay una salida. Por la mañana, frente al director de otro banco, intenta hablar con seguridad. Son dificultades temporales. Tenemos un concepto único, un segmento premium. El director la miró con lástima mal disimulada. «Lo siento, señorita Wyndham, pero su historial de crédito y sus compromisos actuales, se lo devolveré todo». A Pearl le tembló la voz. «Tengo un plan de negocios. Lo siento, pero vamos a tener que declinar». Era el 5º rechazo en una semana. Los bancos, al ver su situación financiera, le habían cerrado las puertas de golpe. Solo quedaban las organizaciones de microfinanciación, con sus tipos de interés demenciales. «Firme aquí», sonrió el empleado de la IMF. «Solo un 60% de interés». Pearl firmó sin leer. No había elección. Los proveedores exigían el pago. El personal amenazaba con ser despedido. En el salón se estaba gestando otro escándalo. Ana, masajista, la mejor especialista, estaba recogiendo sus cosas. «No puedo trabajar en un salón vacío. La 3ª semana sin clientes. El sueldo se retrasa. Ya lo arreglaré». Pearl se agarró la manga de la bata. «Dame una semana. Me lo prometiste hace un mes», replicó Ana con frialdad. «Ya está bien». Al final del día, otros 2 capataces habían dimitido. En la lujosa sala con suelos de mármol y arañas de cristal, solo había sillas vacías y silencio. En casa esperaba un nuevo golpe. Leighton estaba sentado en la cocina con una botella de whisky. «No puedo más», dijo sin mirar a Pearl. «Todo esto es un error». «¿Un error sobre qué?», sonó su voz. «¿Nuestro amor? ¿Nuestros planes?». Todo. Dio un trago a su whisky. «He arruinado mi vida, mi carrera, mi reputación. ¿Y para qué?». «Para mí», Pearl gritó. «Por nuestro futuro». «¿Qué futuro?». Leighton sonrió amargamente. «¿Deudas? ¿Préstamos? ¿Un salón vacío con equipamiento italiano que no podemos pagar?». Se quedó dormido en el salón. Pearl se quedó en la cocina, mirando por la ventana la ciudad de noche. En algún lugar ahí fuera había otra vida, exitosa, hermosa, el tipo de vida con el que ella soñaba. Por la mañana llegó un aviso de los proveedores de cosméticos.
Rescindían el contrato por impago sistemático. Entonces el casero llamó. «Señorita Wyndham, este es su último aviso. Pague antes de que acabe la semana o desaloje el local». Desesperada, Pearl acudió a sus arras del mundo de los negocios. Pero las puertas, aún recién abiertas, estaban cerradas. «Lo siento, no es un buen momento para una reunión». «Lo siento, no puedo ayudarte. Llamemos más tarde». Su reputación en los círculos empresariales estaba cayendo en picado. Los rumores de deudas y problemas se propagaban más rápido que un incendio. Audrey observó este colapso a través de sus informantes. Cada decisión precipitada que Pearl tomaba, cada nuevo préstamo, cada disputa, todo formaba una imagen perfecta del colapso. «Pedía prestado al 70% de interés», informó Carol. Había empeñado sus últimas joyas. «¿Y Leighton?», preguntó Audrey, ordenando las figuritas antiguas. «Había empezado a buscar un nuevo trabajo. Dicen que su actual empresa no está contenta con sus problemas de reputación». Aquella tarde, Pearl se paró frente al espejo del salón vacío. Su reflejo mostraba a una mujer cansada con ojeras, nada que ver con la belleza segura de sí misma, que una vez había aparecido en un funeral con un vestido blanco. «Puedo hacerlo», susurró. «Se lo demostraré a todo el mundo». Pero en el fondo se daba cuenta de que el tío vivo giraba demasiado rápido y no había forma de detenerlo. Cada nueva decisión no hacía más que acelerar la caída. Y en la tienda de antigüedades, Audrey cerró la caja registradora, satisfecha con los resultados del día. Su plan había funcionado a la perfección. La venganza fue llevada a cabo por las manos de la víctima. La noche caía sobre la ciudad, cubriendo con un velo oscuro el lujoso salón vacío y el piso alquilado, donde Leighton volvía a dormir en el salón, y la tienda de antigüedades, guardando sus secretos. La historia llegaba a su final, y ese final prometía ser despiadado. El final llegó de repente, aunque había sido previsible desde el principio. Pearl estaba de pie en medio de su salón, leyendo la notificación de desalojo forzoso. Grandes letras se desdibujaban ante sus ojos. En un plazo de 3 días, atrasos, anulación del contrato. El lujoso interior, que últimamente había sido motivo de orgullo para ella, parecía ahora una burla. Las arañas de cristal proyectaban destellos iridiscentes sobre los sillones vacíos. El suelo de mármol pulido reflejaba su rostro confuso. «Señorita Wyndham», le dijo seca y formalmente el director de la empresa de alquiler. «Tiene 1 hora para desalojar el local. El equipo será confiscado con cargo a la deuda». Observó cómo se llevaban las sillas italianas y las máquinas de belleza. Cada artículo costaba una fortuna y todos habían sido comprados a crédito. En casa, le esperaba el siguiente golpe. Leighton estaba empaquetando, metiendo metódicamente las camisas en una maleta. «No puedo más», dijo sin levantar la vista. «Se acabó». «Cariño, por favor», intentó cogerle la mano. «Nos las arreglaremos». «No», se apartó. «He perdido mi trabajo, mi reputación, todos mis ahorros. Tengo cientos de miles de deudas. Me estoy mudando de nuevo con mis padres». «¿Pero qué pasa con nuestro amor? ¿Nuestros planes?» Leighton la miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. «¿Amor? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? No solo has arruinado tu vida, sino también la mía». Se marchó, dejando las llaves sobre la mesa. En el piso vacío, Pearl se quedó sola con las facturas y los avisos de los acreedores. La mañana trajo nuevos problemas. El banco congeló las cuentas. Los cobradores llamaban cada hora. Incluso sus padres se negaron a ayudar. «Tú eres la que ha montado este lío. Tú eres la que tiene que limpiarlo». Por la noche tuvo que abandonar el piso. No había dinero para pagar el alquiler. Todas mis pertenencias cabían en 2 maletas. De la vida lujosa de antes, solo quedaban deudas y un mal historial crediticio. «Tenemos una vacante de administrativo», dice el gerente de un balneario de clase turista a las afueras de la ciudad. «Es un horario de 2x2, salario mínimo». Pearl asintió tragándose un nudo en la garganta. No había elección. Tenía que sobrevivir de algún modo. Mientras tanto, en la tienda de antigüedades de los Mavericks, Audrey limpiaba tranquilamente un espejo antiguo mientras escuchaba el informe de Carol. El salón estaba cerrado, el equipo confiscado. Leighton había abandonado la ciudad. Pearl había aceptado un trabajo de recepcionista en un balneario express de las afueras. ¿Y las deudas? Más de 1 millón, si cuentas todos los préstamos y créditos. Se declarará en quiebra, no hay otra opción. Audrey asintió,
mirando su reflejo en el espejo pulido. El plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. No había necesidad de ensuciarse las manos, ni de trucos sucios. La ambición y la estupidez de Pearl habían hecho todo el trabajo por ella. Esa noche, mientras cerraba la tienda, se fijó en una figura familiar al otro lado de la calle. Pearl, que ya no parecía una mujer de la alta sociedad, caminaba apresuradamente hacia la parada del autobús. Sus ropas baratas, su rostro cansado, sus hombros caídos, ni rastro de sus antiguas maneras de triunfadora. ¿Sabes, papá?, le dijo Audrey al retrato de su padre. A veces la peor venganza es dejar que un hombre consiga todo lo que quiere, sobre todo cuando no está preparado para ello. Aquella noche, en distintos puntos de la ciudad, 3 personas reflexionaban sobre lo ocurrido. Pearl, en su pequeña habitación alquilada, mirando el último bolso de diseño que no había tenido tiempo de vender por deudas. Leighton, en casa de sus padres, hojeando fotos de su antigua vida con Audrey. Y la propia Audrey, en su acogedor estudio, rodeada de antigüedades y recuerdos. El círculo se ha cerrado. La mujer del vestido blanco, que tan audazmente apareció en el funeral, se convirtió en su propia sombra. La venganza se consumó, pero no con truenos y relámpagos, sino con un silencioso derrumbamiento de ilusiones. El único testigo de esta historia es un viejo espejo de una tienda de antigüedades. Había visto muchos altibajos en su larga vida, y lo sabía. A veces el castigo más cruel no viene de fuera, sino de dentro, cuando el propio hombre destruye su vida persiguiendo los fantasmas del éxito. 6 meses después del cierre del salón, las vidas de todos los implicados en esta historia cambiaron irrevocablemente. Como fragmentos de un espejo roto, se dispersaron en distintas direcciones, guardando los reflejos del pasado. Leighton aceptó un trabajo en un pequeño bufete de abogados de las afueras. El sueldo era más bajo, el puesto más modesto, pero era un trabajo. Por las tardes se sentaba en un pequeño piso alquilado, resolviendo sus deudas. El plan de amortización se alargaba durante 5 años, las consecuencias de gastos y préstamos descabellados. Cada mañana, al afeitarse frente al espejo, veía un rostro envejecido con nuevas arrugas. Tenía las sienes encanecidas, los ojos caídos. Era como si hubiera vivido 10 años en 6 meses. A veces pasaba con Audrey por delante de su antigua casa. Una vez incluso se detuvo y se quedó mirando las ventanas iluminadas durante largo rato. Las luces de la tienda de antigüedades seguían encendidas, lo que significaba que lo había conseguido. Lo había conseguido sin él. Pearl era recepcionista en un spa económico. El procedimiento de quiebra se había llevado lo último de su energía y su dinero, pero al menos le había ahorrado las interminables llamadas de los cobradores de deudas. Ya no llevaba trajes de diseño, sino un uniforme de recepcionista y ropa sencilla del mercado de masas. Una habitación de alquiler barato en lugar de un piso de lujo. Un autobús en lugar de un taxi. Las pesadillas la atormentaban por las noches, fragmentos del pasado, recuerdos de arañas de cristal y suelos de mármol, de sueños incumplidos y planes arruinados. «Tenías demasiada prisa», le dijo un psicólogo en una sesión gratuita de asesoramiento. «Querías todo a la vez, sin fundamento». Pearl asintió, tragándose las lágrimas. Se había dado cuenta de muchas cosas en aquellos meses. Demasiado tarde, pero se había dado cuenta. Los conocidos comunes evitaban ambos lados del conflicto. La historia del divorcio de Leighton y Audrey, la quiebra del Pearl, la bancarrota, todo se convirtió en tema favorito de cotilleo. «¿Y recuerdas cómo apareció en el funeral con un vestido blanco?», murmuraban en los salones. «Dicen que vive con el sueldo de un asistente legal. Y esta advenediza ha vuelto donde empezó». Audrey escuchaba estas conversaciones con una tristeza inesperada. La venganza estaba consumada. El plan funcionaba a la perfección, pero algo había cambiado en ella misma. Por las tardes, se sentaba en el estudio de su padre, mirando viejas fotografías. Ahí estaban ella y Leighton, jóvenes, felices. Aquí está su padre frunciendo el ceño en su boda. Aquí está la primera foto fuera de la tienda de antigüedades. Un día conoció a Pearl por casualidad en un supermercado. Estaba de pie junto a una estantería de artículos promocionales, contando las monedas de su monedero. Audrey quiso pasar de largo, pero algo la detuvo. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de Pearl brillaron de miedo y luego de vergüenza. Intentó enderezarse, fingir dignidad, pero se desplomó aún más. «Ya», Pearl empezó, pero Audrey negó con la cabeza. «No lo hagas». Siguió caminando,
sintiendo un repentino vacío en su interior. Se había vengado, se había hecho justicia, pero no se sentía mejor. Una semana después, Pearl recibió una carta anónima en la que le recomendaban un trabajo en un salón de belleza decente. Ni de lujo ni de lujo, un lugar sencillo con buena reputación, una oportunidad para empezar de nuevo. Layton encontró en su bandeja de entrada los contactos de un buen abogado especializado en quiebras personales. De un viejo amigo, rezaba la nota. Audrey estaba de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando el atardecer de la ciudad. Sobre el escritorio había una fotografía de su padre. Tenías razón, papá. La venganza es un plato que es mejor no probar. Deja un sabor amargo, aunque esté perfectamente cocinada. En la tienda de antigüedades, el reloj antiguo marcaba la cuenta atrás de un nuevo tiempo. Tiempo sin odio, sin deseos de venganza, sin deseos de castigar. Solo tiempo para seguir adelante. Los fragmentos del pasado se desvanecían poco a poco, perdían sus bordes afilados. Todos aprendían a vivir de nuevo. Layton en su modesto piso, Pearl en su nuevo salón, Audrey en su tienda. A veces lo más duro de la venganza es darse cuenta de que no aporta una curación real, pero a veces es ese darse cuenta el comienzo de la verdadera curación. Había un silencio familiar en la tienda de antigüedades Mavericks. Audrey estaba limpiando un espejo antiguo con marco de bronce, el mismo que una vez había comprado a una familia que había quebrado. Ahora pensaba a menudo en los anteriores propietarios de las cosas, en las historias que guardaba cada objeto. Hacía exactamente un año que el Pearl había cerrado sus puertas. Un año desde el triunfo de su venganza cuidadosamente planeada. El calendario de la pared mostraba la misma fecha que el día del funeral de su padre, cuando todo empezó. El antiguo reloj contaba las horas y su péndulo oscilaba como un metrónomo, hacia adelante y hacia atrás, hacia el pasado y hacia el futuro. Audrey se miró en el espejo pulido. Había cambiado a lo largo del año, no en apariencia, pero sí algo sutilmente distinto en su mirada. El timbre de la entrada tintineó. Audrey se dio la vuelta y se quedó helada. Perla estaba de pie en el umbral. No era aquella belleza segura de sí misma con el vestido blanco, sino una persona completamente distinta, con un sencillo traje de negocios, el pelo recogido y sin maquillaje. «Hola», dijo Pearl en voz baja. Quería hablar. Estaban sentadas en la pequeña sala que había detrás de la tienda, donde Audrey solía recibir a los clientes importantes. Las dos mujeres, antaño rivales, ahora se miraban sin odio, solo con cansada comprensión. «Sé que enviaste la recomendación al salón», dijo Pearl, haciendo girar su taza de té entre las manos. «Y también encontraste al abogado para Layton». Audrey se quedó callada, mirando el dibujo de la tetera antigua. Su madre la había traído de Inglaterra. Decía que preparaba un té especial que la ayudaba a encontrar las palabras adecuadas. «¿Por qué?», preguntó Pearl. «Después de todo lo que he hecho, ¿sabes?». Audrey levantó por fin la vista. En el negocio de las antigüedades existe algo llamado restauración. Cuando no tiras una cosa valiosa, sino que intentas restaurarla. A veces es incluso mejor de lo que era. Pearl sollozó de repente. «Fui una tonta, tan arrogante, tan malvada, tan tonta». «Eras joven», dijo Audrey en voz baja. «Y ambiciosa, eso no es un crimen. Pero destruí a tu familia». «No», dijo Audrey negando con la cabeza. «Todos lo hicimos, yo con mi silencio, Layton con su debilidad, tú con tu ambición. Todos hicimos nuestra parte». Llovía al otro lado de la ventana. Las gotas goteaban por los antiguos cristales. De algún lugar de las estanterías superiores, llegaba el silencioso tic-tac de muchos relojes. La tienda de antigüedades vivía su propia vida especial. «¿Sabes lo que he aprendido este año?». Audrey se levantó y se acercó a la ventana. «La venganza es como una caja antigua con doble fondo. Crees que sabes lo que hay dentro, pero cuando la abres no es lo que esperabas». Pearl se quedó en silencio, escuchando. Audrey continuó. «Quería castigarte, destruirte. Hice el plan perfecto. Funcionó incluso mejor de lo que esperaba. Pero ¿sabes qué fue lo más inesperado? Me cambió. Cada cosa que hay aquí tiene una historia. A menudo una historia de pérdida, de decepción, de derrumbe. Pero algunas cobran nueva vida, se vuelven aún más bellas de lo que eran antes». Pearl se levantó y se acercó al espejo con marco de bronce. «Se rompió durante el transporte», explicó Audrey. «Pero el restaurador no se limitó a pegarlo, sino que incrustó la grieta con oro. Ahora forma parte de su belleza».
Se miraron en el espejo, una al lado de la otra, dos reflejos tan diferentes y tan parecidos a la vez. ¿Y ahora qué?, preguntó Pearl en voz baja. ¿Ahora? Audrey sonrió. Ahora seguimos adelante, aprender de nuestros errores, intentando ser mejores. Cuando Pearl se marchó, Audrey se quedó sentada en el estudio de su padre durante largo rato. Había una foto suya sobre el escritorio, sonriendo con esa sonrisa especial que tenía cuando su hija tomaba la decisión correcta. «¿Sabes, papá?», dijo en voz baja. «A veces lo más difícil no es vengarse, sino perdonar, no destruir, sino reconstruir, no odiar, sino comprender». Fuera de la ventana había dejado de llover, los rayos del sol atravesaban las nubes, jugaban con las facetas de los jarrones de cristal, se reflejaban en los espejos antiguos. El anticuario se llenó de luz, como si aprobara sus palabras. En ese momento Audrey se dio cuenta de que la venganza la había cambiado. Pero no como ella había planeado. Se hizo más sabia, más fuerte, aprendió a ver la belleza incluso en las grietas y a comprender el valor del perdón. El reloj antiguo dio las 6. Era hora de cerrar la tienda. El nuevo día prometía ser brillante, un día sin el peso del pasado, sin la sed de venganza, sin la amargura del resentimiento. Al fin y al cabo, hasta la historia más oscura puede tener un final brillante. Solo tienes que ser capaz de verlo, como puedes ver la belleza en las cosas viejas, desgastadas por el tiempo.